Soy Perla Olivia Rodríguez Recendis, soy investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los documentos sonoros y audiovisuales son los referentes de la historia contemporánea. Dan cuenta de las creaciones, de los pensamientos, de las ideas, del avance científico, de la diversidad de las lenguas indígenas, de las lenguas originarias de nuestros pueblos, del paisaje sonoro, y son testimonios sin los cuales no podríamos entender la historia contemporánea. Por ello, es fundamental reconocer que estas grabaciones hechas en sonidos, estas grabaciones hechas en soporte en video, son un recurso fundamental para el estudio, para el conocimiento y para la construcción de la identidad de nuestros pueblos. Los materiales sonoros y audiovisuales son precisamente, además de ser un recurso de información, son un bien cultural. Forman parte del patrimonio tangible e intangible de la humanidad. Tangible por los soportes en que fueron grabados, intangible por esos contenidos que son los que a través de la incorporación de las tecnologías de información y comunicación podemos conservar a través del tiempo. Estos documentos son fundamentales porque precisamente son una herencia que nosotros estamos construyendo para las generaciones del futuro. Son una herencia documental, pero también una herencia viva. Sí. En el caso de la universidad, los documentos sonoros y audiovisuales dan cuenta del devenir, de la historia de las universidades, de ese cúmulo de ideas que se transmiten de una generación a otra, de la creación científica y también, por supuesto, de la divulgación cultural a través de las más diversas expresiones artísticas que son grabadas precisamente con documentos sonoros o a través de documentos sonoros y audiovisuales. Precisamente las universidades, como bien lo comentas, son las instituciones que resguardan una gran cantidad de documentos sonoros y audiovisuales. Lo más importante es, primero, tomar conciencia del valor documental que tienen estas grabaciones. Saber que sin estas grabaciones no podemos entender a la universidad contemporánea, la historia contemporánea, no solo que da cuenta del trabajo en la universidad, sino también de la sociedad. Estas grabaciones deben de ser identificadas, saber en qué soportes están, qué contenidos tenemos, qué antigüedad tenemos, qué grabaciones, qué personajes, qué ideas, qué conocimientos están fijados en esos sonidos y en esas imágenes. A partir de esta situación de darse cuenta precisamente de la cantidad y de los contenidos de documentos, es fundamental empezar estrategias de rescate y de salvaguarda de estos documentos sonoros. Yo creo que este es un trabajo muy importante que debe de llevarse a cabo de manera colegiada entre todas las escuelas, las facultades que forman parte de una universidad. Por eso, en el caso de la Universidad de San Luis Potosí, me alegra mucho que ustedes estén encabezando este trabajo tan importante que da cuenta de una tarea que tarde o temprano se va a tener que llevar a cabo. Los profesionales de la información que están abocados a resguardar, a recuperar, a proteger este tipo de documentos, deberán de formarse a través de diferentes líneas de formación, de especialización, como la documentación sonora, la documentación audiovisual, y saber cómo manipular estos soportes, cómo y bajo qué criterios se deben de conservar, saber cómo se deben de administrar y gestionar en plataformas digitales y sobre todo tener la certeza de que son perfiles profesionales, son profesionales del futuro, son profesionales de la información que deberán establecer las bases de trabajo precisamente para la preservación a largo plazo de estos contenidos sonoros y audiovisuales. Por ello, las universidades dentro de su currícula deberán sistemáticamente ir modificando, enriqueciendo, engrandeciendo precisamente el perfil de estos bibliotecólogos, archivistas, documentalistas sonoros, documentalistas audiovisuales, para que puedan tener la capacidad precisamente de entender
de administrar, de preservar y de conservar estos contenidos para el futuro. Estamos en un momento muy importante porque precisamente se ha señalado que cada década se perderá una gran cantidad de documentos que fueron grabados en soportes analógicos. Sobre todo en América Latina. Nosotros creemos, de acuerdo a algunas investigaciones recientes, que existe una brecha entre los países que han desarrollado, que han llevado a cabo los proyectos de digitalización y ahora de preservación digital de sus colecciones sonoras y audiovisuales y que llevan la delantera, sobre todo en Europa, en Estados Unidos, en Japón, y que están estableciendo estrategias ya de preservación a largo plazo y que incluso estos países han señalado que no han podido digitalizar todos los documentos analógicos, grabados en soportes analógicos, y que hay un riesgo de pérdida. Pero este riesgo de pérdida es todavía más evidente en América Latina, en África, porque nosotros hemos empezado, pero a pasos muy cortos, el proceso de digitalización, de transferencia de contenidos analógicos a plataformas digitales. Entonces, los archivos de nuestra región están en alto riesgo de pérdida. Más aún, este riesgo se incrementa por la aparición de nuevos documentos sonoros y audiovisuales cuyo origen es digital, porque no logramos todavía comprender cómo preservar tanto los documentos que hemos digitalizado como estos nuevos documentos que día a día se están creando, que se acumulan y que no hemos logrado identificar. Por lo tanto, uno de los llamados que yo haría en este día del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual sería tomar conciencia del riesgo de pérdida de miles de colecciones sonoras y audiovisuales en América Latina. Pero también saber que la universidad en nuestro continente está incorporando precisamente el tema de la preservación sonora y audiovisual en sus currículas, en su investigación, en sus proyectos. Y por lo tanto, esto es un aliciente, porque es la forma de hacer una mancuerna ideal con los archivos de la radio, de la televisión, de los archivos sonoros y audiovisuales que se resguardan en los museos, en las bibliotecas, y crear estrategias comunes de preservación digital para el futuro. Esa sería mi perspectiva, que nosotros tenemos que identificar y saber que estamos en un alto riesgo de pérdida y tenemos que establecer estrategias de colaboración para el futuro. Sí, me gustaría reconocer y felicitar todo el trabajo que Ubaldo ha hecho a través de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, precisamente en todo el trabajo de preservación, que ya debe de tener más de una década, identificando, digitalizando materiales de televisión y creando plataformas multimedia. Entonces, esto es un trabajo pionero que es importante de reconocer y de alentar y de seguir desde el punto de vista como ejemplo en las otras universidades, porque hay muchísimos documentos que deben rescatarse y que deben de preservarse para esas personas que nacerán en el futuro. Y muchas felicidades.